El día de ayer rompimos en Tijuana la cifra de 2,000 muertos, ¿eh? Sí. Nomás como dato Cierto. quería comentarlo. Igual lo analizamos ahorita con mayor profundidad en el siguiente bloque, como quieras, Jorge, pero el año pasado no llegamos a esto. O sea, volvimos, después de la presunción de la reducción de la incidencia de homicidios, volvimos a superar los 2,000, ¿no? Sí, no, pues le damos, si quieres, Villa, ya que hiciste, estamos aquí ya que hiciste tu propio guión. Ya haces lo que te dé la maldita gana, o sea, ya no me importa. No, no es cierto, pero sí se rebasó esta cifra de muertes violentas, ¿no? Uh-huh. De estos homicidios dolosos que termina por igual evidenciar la manera de la violencia que se registra en Baja California y en Tijuana específicamente, ¿no? Rebasando esto. Porque, y fíjate que hasta le iba a meter de pife, a ver si lo alcanza ahorita a agarrar lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, Fernando Sánchez. Dice... Que todo lo que dices es una pifia. Sí, ¿no? Increíble. Ayer lo hacían en nota mis compañeros de Canal 12 en Televisa Tijuana, donde le dice a la prensa Fernando Sánchez y hace su análisis, ¿no? Con los números. Uh-huh. Dice, sí, en efecto, sí ya rebasamos los 2,000 homicidios. Los primeros 6 meses fueron muy buenos porque nada más asesinaban a 4 personas. Ahorita ya están por día, ¿no? Eran muy buenos. Y ahorita ya están asesinando de 7 a 8 personas por día. Pero sí se nos complicó porque antes, en los primeros 6 meses, por mes había 130, 140 y ahorita ya son 190, ¿no? Entonces, pues por eso es que ya se elevó. O sea, nos da el análisis con sus cifras, con un diagnóstico, pues que ya sabemos, pero además demasiado pobre, ¿no? Porque ellos no se encargan, no son la inteligencia de la policía, ellos son lo preventivo. Ellos nos tendrían que estar hablando de otro tema. Oye, Jorge, y mientras conversaban con él, dijo, no, sí, yo creo que ya deberían correr a alguien. Oye, Fernando, pero te corresponde a ti. Sí, tienes toda la razón. Que corran al presidente. Porque ya ves que Montserrat le echa la culpa a toda la federación. No, y luego Montserrat Caballero también en esta banquetera que del día de ayer mis compañeros periodistas le hicieron allá en Tijuana, dice, es que necesitamos ver más al ejército en las calles. Y pues ¿qué no se supone que esa era la línea morenista de no ejército en las calles? Exactamente. O sea, que si usted hubiera conocido a Montserrat Caballero, a los morenistas que iniciaron con todo este trabajo de Morena, en esos momentos cuando Peña Nieto buscaba la militarización de las calles, todos estaban en contra. El mismo presidente de la República. Ahora el presidente reconoce que se equivocó, que no era por ahí. Y realmente es como el llamado de la emergencia. Ya cuando no sabes qué hacer, llaman al ejército. Y la peor forma, Porque al final de cuentas lo que nos ha dejado el ejército históricamente son abusos de derechos humanos. Totalmente. Y que hace 12 años, 13 años se justificaban argumentando es que los delincuentes los tienes que tratar así. O sea, perdón, si los delincuentes hoy en día o los grupos de la delincuencia organizada están en un nivel de tan empoderado, es precisamente por la venia de los gobiernos. O sea, porque se les ha permitido realmente este crecimiento exponencial y que ya incluso hay unas zonas del país donde no hay gobierno constitucional o electo bajo ninguna circunstancia, que ya se rigen con sus propios gobiernos o que la propia delincuencia organizada dirige debido a esta situación. Y nada más para... Pero, fíjate, en ese tema, Villa, lo que está orillando con sus declaraciones, tanto Fernando Sánchez como la propia alcaldesa, no se dan cuenta que es un arma de doble filo, porque es totalmente notorio que le quieren tender la cama a la gobernadora Marina del Pilar. Y yo no trato de defenderla, sino que es como muy notorio la estrategia mediática que tratan de hacer, muy al estilo de Miguel Ángel Torres, porque es así, ni maquiavélico es porque es muy burdo, pero lo que buscan es decir, a ver, tenemos una política pública de seguridad fallida en el estado y en Tijuana más, por eso hay tanto homicidio, por eso las guerras entre los cárteles, con toda esta situación, pero ahora que venga el ejército, confiamos en él, nuestro presidente es la línea, Pero no se da cuenta que es un arma de doble filo, Montserrat Caballero, porque precisamente cuando vino el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, él hablaba de lugares como Guanajuato, en donde las policías municipales no podían con el tiro y terminaron por desarmarlas, quitarlas totalmente y que el ejército se metiera de lleno a las labores policíacas con la Guardia Nacional. Lo mismo en Tamaulipas, lo mismo en municipios de Veracruz, lo mismo ya decíamos en Guanajuato y en ciertas zonas de Durango. Es ahí donde si siguen con este discurso,
va a venir, ahora sí que ahí viene el ejército, ¿no? Ahí viene como el coco. Y los va a tratar como pirotecnia. Va a venir el ejército, va a quitar a la policía municipal realmente sus funciones y ahora sí se va a ver qué hace, ¿no? Jorge, en algún momento recordarás que ya se desarmó a la policía. Sí. El ejército desarmó a la policía en algún momento en Tijuana, en 2008, 2007. Tiempos de Alberto Capella, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya hay antecedentes de este tipo de cuestiones. Y lo que va a terminar pasando, como dices, es por lo menos que quiten a Fernando Sánchez e impongan mano militar y que empiecen posteriormente los cargos de este tipo. Pasó en la época de Julián Leizaola, que muchos lo recuerdan con gran agrado, muchos lo recuerdan como el super policía, muchos lo recuerdan de esa manera, ¿no? Tan es así que tiene un gran arrastre en las votaciones, en los procesos electorales. No le ha alcanzado para ganar una alcaldía, pero sí para ser sumamente competitivo. Oye, Revivió el PRD. Pero es como decían, es que Leizaola, perdón, era tan bueno que cuando agarraba a los malandros, los metía en un cuarto y le decía, ahora sí, vamos a agarrarnos a golpes, Sí. vamos a agarrarnos a madrazos, tú y yo, y por eso era tan bueno. Él combatía la inseguridad con violaciones a derechos humanos. Por eso yo digo que es este doble discurso, que no se dan cuenta de lo grave que son unas declaraciones tan a la ligera, ¿no? Sin duda, ¿no? Y al final, se supone que todos estos episodios de violaciones a derechos humanos, hoy en día, hasta hace unos años, nos dimos cuenta de las consecuencias graves que generó. Mucha gente que no tenía nada que ver con actos delictivos, mucha gente que se le imputaban o se le relacionaban de cosas que no tenían ellos realmente vínculo, o que solamente pasaban por ahí y después de 10 años, 8 años, 5 años le dicen, ¿sabes qué? Pues es que nos equivocamos, tú pásale, no pasa nada, ¿no? O sea, todos estos episodios no podemos utilizarlos, o no podemos justificar esto como un daño colateral, Exacto. un accidente, o nos equivocamos, fue un error, pero síguele, ya cada quien, ahora sí que gol gana, quedamos a mano, nosotros te liberamos y tú no nos denuncias, ¿no? O sea, este tipo de episodios ocurrieron durante esos años y hace poco todavía se estaban descubriendo más y más. Hemos notado todo lo que representó un perfil y toda una política que partía desde Genaro García Luna y que permeó en todas las secretarías y todos los gobiernos estatales y municipales. ¿Queremos realmente volver a esos episodios? Me parece muy riesgoso. Sí, es un arma de doble filo, es el momento. Y miren, cuando llegan estos corrientes neofascistas, y no es que me esté poniendo la sudadera o la chaqueta de López Obrador, pero sí pero cuando vienen todas estas líneas neofascistas son cuando hay estas ausencias de autoridad y en escenarios de violencia, y específicamente en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque llegan como los grandes salvadores con estas ideas totalitarias, autoritarias, especialmente en temas de seguridad. Porque si usted es víctima de violencia o se percibe que en su ciudad hay mucha violencia e inseguridad, usted va a permitir lo que sea con tal de que le regresen su tranquilidad. El problema es que cuando ha sucedido eso, vienen violaciones a derechos humanos, vienen estados autoritarios y nos venden este discurso de los ciudadanos de bien y los ciudadanos de mal. No compremos, por muy morena que te veas o muy moreno que te veas en el aspecto partidista, de repente ves discursos muy neofascistas o muy neoliberales en el aspecto de buscar una manera autoritaria del ejército, buscar que los empresarios tengan mayor poder y mayor injerencia en los gobiernos. Y vemos ahí donde se pierde totalmente esta mística o ideología de los como nace o como se dice Morena que es. ¿Por qué se lo digo así? Y bueno, un tema muy político, ideológico, porque es justamente la narrativa que traen muchos gobiernos de Morena. Y son de verdad negativos para la población, porque nos dijeron que nos iban a resolver nuestros problemas. De manera diferente. Con una manera diferente. Y en pro de los derechos humanos. Y así nos vendieron que iban a solucionar los problemas de Tijuana. Porque los problemas de Tijuana no son de ahorita, ¿no? Al igual que los de Ensenada, al igual que los de Mexicali. Pero sí hay que tener mucho cuidado con estas narrativas, hay que entenderlas bien y hay que cuestionarlas sobre todo, porque se están yendo por la fácil vía. Sí, al final de cuentas, yo creo que ya ha quedado claro que esos no funcionan. Y que de hecho gran parte de las consecuencias que tenemos hoy en día de inseguridad, de violencia y todo esto,
es precisamente por ese tipo de políticas, ¿eh? Sí. O sea, no creamos que esto que está ocurriendo es un hecho aislado, es parte de toda una amalgama de cuestiones, parte de una serie de decisiones gubernamentales y extragubernamentales que nos han llevado hasta este momento. Entonces, aparte, esto no solo también no surgió con Calderón. O sea, tenemos años y años de una política primero permisiva, posteriormente permisiva por los gobiernos, pero ilegal. Posteriormente, un combate donde se cuestionaba incluso qué tan fidedigno y qué tan genuino era. Pero todo ha sido parte de la misma línea política del combate a la delincuencia organizada. Más bien combate al tema de las drogas, pero no a la delincuencia organizada per se, porque al final de cuentas, como lo hemos comentado en otros espacios, en otros momentos, nunca se le afecta a las estructuras económicas de la delincuencia organizada, ¿eh? Estados Unidos sí lo hace y le ha quitado muchos bienes a la delincuencia organizada y ha utilizado esos dineros justamente para endurecerse, para fortalecerse, para combatir a la propia delincuencia. En México no. México, sus riquezas quedan impunes prácticamente de todas las agrupaciones delictivas y pareciera que termina siendo buen negocio quemarte 5, 8 años, 10 años, 12 años en la cárcel y regresas a México o llegas aquí y ya resulta que tienes todos tus bienes intactos, ¿no? Y además con estos multihomicidios, Villa, si le añades a estos 2,000 y a esta política pública que no han podido embonar ni la autoridad estatal, ni la municipal, ni la federal en Tijuana, pues nada más te hace preguntar periodísticamente hablando, y la próxima semana, ¿en dónde va a ser el nuevo multihomicidio, no? O sea, ya no te queda de otra. Sí, ya no te queda de otra, pero bueno, vamos a una pausa, Villa. Vámonos a un corte y en un momento regresamos con más análisis. No se vaya ni se pierda la información de Ciudad Capital. En un momento, volvemos.